de Diane Keaton. La familia de Keaton hizo un anuncio. La legendaria actriz Diane Keaton falleció en California a la edad de 79 años. Su familia lo anunció, pero no mencionó la causa exacta. Poco después, la información oficial se difundió ampliamente. Murió de neumonía bacteriana. Pero una verdad fue enterrada. Dae Keaton no murió de neumonía. Esa fue la confirmación del médico que realizó su autopsia, quien afirmó que había una reacción en su cuerpo que nunca había visto en sus 30 años de profesión. Lo describió como una cadena de fenómenos biológicos que no existían en ningún registro médico. El informe de la autopsia original fue sellado pocas horas después de ser completado. A partir de ese momento, la muerte de Diane Keaton dejó de ser un caso médico común y corriente y se convirtió en el mayor secreto que el Hospital Cedars-Sinai jamás tuvo que guardar en los círculos médicos de Los Ángeles. La historia de aquella noche todavía se considera tabú. Un médico perdió su puesto. Un expediente desapareció y la conclusión original fue sustituida por solo 2 sencillas palabras: neumonía. Esta sospecha provocó un silencioso temblor en la comunidad médica de Beverly Grove. Los iniciados empezaron a preguntarse qué había pasado exactamente en su cuerpo y por qué aquel médico, poco antes de que todo se encubriera, había declarado: la verdad perseguiría al mundo para siempre. Esta pregunta, como el brillo plateado de su hombro, sigue siendo un misterio sin resolver. Los médicos han empezado a revisar los historiales médicos de Diane Keaton, no para impugnar el certificado de defunción, sino para buscar enfermedades nunca antes catalogadas, rastros que habían llevado su cuerpo a los límites de la comprensión médica. Su último secreto empieza a revelarse a través de pruebas borradas y susurros en los pasillos del hospital. Antes de empezar a explorar la verdad, prepárense mentalmente, porque lo que ahora se revela podría helarles la sangre. Los Ángeles, en la madrugada del 12 de octubre de 2025. El cielo occidental todavía estaba cubierto por una fina capa de niebla. En el sótano del Hospital Cedars-Sinai, la sala de autopsias permanecía en silencio, solo iluminada por la fría luz de neón que se reflejaba en la mesa de metal. El reloj marcaba las 12:48 de la madrugada. Según el procedimiento, se trataba solo de un examen rutinario para confirmar la causa de la muerte: neumonía bacteriana, sin otras enfermedades. El certificado de defunción se había firmado menos de 7 horas antes, pero el forense jefe de servicio no podía apartar la vista de los resultados de los análisis de sangre y de las imágenes del tejido pulmonar en la pantalla. La pálida luz azul proyectaba sombras sobre su rostro cansado. Lo que le preocupaba no era una sospecha, sino el claro hecho médico. Las cifras que tenía delante no se parecían a ningún caso de neumonía que hubiera visto en los últimos 30 años. La persona que yacía ante él era Diane Keaton, de 79 años, un icono del cine estadounidense. Antes de su muerte, su estado de salud se consideraba estable. Todavía salía a pasear por las mañanas con sus 2 perros y publicaba fotos en Instagram. Por lo tanto, su repentina muerte por neumonía fue difícil de creer. Cuando se levantó la fina sábana blanca, el silencio descendió sobre la habitación. En su hombro izquierdo apareció una pálida mancha plateada, de unos 7 centímetros de largo. La mancha era plana, fría y cerosa al tacto. Bajo la luz directa, su piel reflejaba un extraño brillo, como si estuviera cubierta por una fina capa de queratina. No era un moretón
ni una cicatriz de operación, ni tampoco un punto de inyección. Un técnico susurró, con la voz ahogada por el aire acondicionado. Se parece más a la regeneración de tejido que a la necrosis. Tras una inspección más detallada, también encontraron pequeñas lesiones escamosas dispersas alrededor del cuello y los hombros. Esta era precisamente la zona en la que Diane había sido operada a finales de la década de 1980 para extirparle un carcinoma de células escamosas. Bajo el microscopio, el tejido cutáneo mostró una extraña reacción inflamatoria. Las células no morían, sino que parecían un viejo sistema que se reiniciaba repentinamente. Una activación celular anormal. Estas fueron las primeras señales de que la muerte de Diane Keaton no era en absoluto sencilla, y la contradicción entre la conclusión oficial y las pruebas en el cuerpo había comenzado. Tras los impactantes descubrimientos, el médico escribió una nota preliminar sobre la activación celular anormal. Pero solo una hora después, esta nota había desaparecido de la copia oficial. El tejido pulmonar tampoco correspondía a la SAHA, a la imagen típica de una neumonía. El color entre los dos lóbulos era muy especial. Ni rojo brillante ni grisáceo, sino un rosa pálido bajo la luz azul. Algo impensable había sucedido. Algunos puntos del tejido emitían una suave luz, lo que indicaba actividad enzimática endógena, un fenómeno que solo se observa en células vivas. El joven especialista en endoscopias susurró: «El cuerpo sigue intentando curarse a sí mismo». En el libro de registro forense, solo quedaba una línea garabateada con lápiz. La reacción no corresponde a la propagación bacteriana, posiblemente una reacción autoinmune. Esta breve línea bastó para hacer que todo el equipo se detuviera. Según el Los Angeles Times, las muestras de tejido de Diane Keaton fueron selladas la noche del 12 de octubre para ser trasladadas al laboratorio de patología de Cedars-Sinai. Pero poco antes de que se cargara el informe de análisis preliminar, este desapareció. El servidor interno del hospital estuvo desconectado durante 40 minutos. Una enfermera de noche, Marie Salot, declaró más tarde a ABC Local News: «Estábamos listos para enviar el informe, pero el archivo estaba vacío. Solo quedaban el nombre del paciente y la marca de tiempo». El jefe médico apareció entonces, guardó silencio un momento y luego ordenó: «No incluyan esta parte en el expediente». A la mañana siguiente, el sistema de patología estaba bloqueado. Todo el equipo forense recibió un correo electrónico interno con la instrucción de detener la comunicación de datos. 2 técnicos fueron trasladados a otros departamentos y los restantes tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, Deadline Hollywood reveló un importante detalle borrado. Su temperatura corporal no descendió según las reglas fisiológicas normales. Normalmente, la temperatura de las personas mayores desciende rápidamente en las primeras 2 horas después de la muerte, pero en el caso de Diane Keaton, la temperatura seguía siendo de 30 Celsius después de 5 horas. Se trata de una rara reacción enzimática retardada, que normalmente solo se produce en casos de anomalías autoinmunes o metabólicas graves. Antes de que esto pudiera verificarse más a fondo, todos los datos relevantes fueron marcados como confidenciales para la familia. El hospital solo respondió: «No se ha determinado ninguna otra causa de muerte que no sea la neumonía. Respetamos la privacidad de la familia». 3 días después, el forense jefe dimitió. Sus palabras en su breve discurso de despedida fueron: «Este cuerpo no pertenecía realmente a ninguna patología que yo haya conocido». Esa noche,
el expediente de Diane Keaton, desapareció del sistema de Cedars-Sinai. El misterio que rodea la muerte de Diane Keaton tiene su origen hace medio siglo en un Hollywood que aún no conocía el concepto de protección de la piel. En 1970, a la edad de 20 y pocos años, un examen rutinario marcó el primer hito oscuro. Se le diagnosticó un carcinoma vasocelular. Tuvo que someterse a varias operaciones que dejaron pálidas cicatrices. Después comenzó la obsesión por la luz. Desarrolló una fobia a la luz intensa. Siempre se cubría el cuello. Llevaba guantes y sombreros de ala ancha. La familia dijo que apenas salía al mediodía durante toda la década de 1980. Un matólogo dijo una vez: «Su piel reacciona a la luz del sol como la de un recién nacido. Solo unos minutos al aire libre podrían causar quemaduras». Para evitar una reaparición del cáncer, se sometió a varios tratamientos de fototerapia. Terapia de luz con rayos ultravioleta, lo que hizo que sus células fueran permanentemente sensibles a la luz. Medio siglo después, la mancha plateada en su hombro era el rastro restante. Bajo el microscopio, los médicos encontraron tejido con una estructura córnea queratinizada. En un borrador interno, el especialista en endoscopias escribió: «Malignidad no confirmada, pero tampoco descartada». Las personas que la conocieron en su último año notaron que su piel era casi translúcida, pálida, y reflejaba la luz como papel de aluminio. Pero la lucha no solo se libraba externamente. En sus memorias, «Ahora tengo que superarlo». Diane Keaton admitió que había sufrido bulimia nerviosa durante 5 años a la edad de 25 años. Este trastorno dejó cicatrices permanentes en su sistema nervioso e inmunitario. Un geriatra de la UCLA explicó que las personas que anteriormente sufrieron bulimia pueden debilitarse rápidamente con las infecciones respiratorias, responder mal a los antibióticos y ser propensas a las complicaciones pulmonares. Los registros médicos públicos muestran que en 2023 fue hospitalizada por una bronquitis aguda persistente. En la autopsia, sus pulmones presentaban pequeñas erosiones y vasos sanguíneos dilatados, signos de tejido repetidamente herido y autocurado. Un médico observó que su cuerpo era como si hubiera luchado durante demasiado tiempo, no solo contra las enfermedades, sino también contra sí mismo. El detalle más controvertido fue el grupo de células extrañas. Una muestra de tejido del lóbulo medio derecho del pulmón fue descubierta con la anotación «Grupo de células extrañas. Origen desconocido». Esta muestra desapareció del sistema 3 días después. Los expertos especulan que podría tratarse de un fallo autoinmune extremadamente raro, en el que el sistema inmunitario no reconoció las células pulmonares alteradas. Por lo tanto, la muerte de Diane Keaton se convierte en un misterio sin resolver. La primera y más importante hipótesis se centra en la idea de que el sistema inmunitario de Diane Keaton se volvió contra ella, lo que provocó un colapso biológico interno. Se trata de un trastorno raro en el que el sistema de defensa que una vez la salvó del cáncer de piel se volvió disfuncional y destruyó su propio cuerpo. Según un informe filtrado del laboratorio de la UCLA, Diane Keaton mostró en sus últimos días signos que se asemejan a un estado llamado necrosis pulmonar autoinmune. Teóricamente, en la APN, el tejido pulmonar se quema desde dentro por los propios glóbulos blancos del cuerpo, no por bacterias o virus. Esta afección provoca una insuficiencia respiratoria rápida, sin infección externa. Esto explica por qué su muerte fue tan repentina. Se derrumbó sin previo aviso, sin fiebre, sin dolor, sin hinchazón,
sin lesiones cutáneas. En las últimas 24 horas, todos sus signos vitales estaban en caída libre. Lo extraño era que Diane Keaton permaneció consciente. Habló, envió mensajes y hasta sonrió mientras veía una vieja entrevista suya. Muchos expertos creen que esta cadena de reacciones fue el resultado de décadas de tratamientos, dietas estrictas, exposición a la luz y estimulación del sistema inmunitario. Un investigador de la UCLA observó que su cuerpo era como un sistema que ha luchado durante demasiado tiempo. Este sistema de defensa se volvió hacia adentro y destruyó todo. Su rostro demacrado y su piel fina como el papel en las últimas fotos de septiembre de 2025 fueron diagnosticados por un neumólogo como la apariencia típica de un paciente inmunodeprimido en fase terminal, en el que el cuerpo se deteriora, pero la mente permanece dolorosamente clara. La prueba más sólida de esta hipótesis es el fenómeno de que la temperatura corporal se mantuvo en 37,5 después de 5 horas. Una reacción enzimática retardada que solo se produce en casos de anomalías autoinmunes o metabólicas graves. La segunda hipótesis nos lleva de vuelta a 1981, cuando Keaton estaba en la cima de su carrera y buscaba el método de tratamiento más eficaz para el cáncer de piel. Se sometió a fototerapia con luz ultravioleta de alta intensidad, un nuevo método experimental que se promocionaba en Hollywood como una maravilla estética. Según los registros del California Dermatology Institute, Diane se sometió a al menos 7 tratamientos con luz ultravioleta de alta intensidad durante un período de más de 2 años. En cada sesión, su piel se cubría con una solución especial fotosensible y su cuerpo se calentaba mucho. Un médico tratante recordó que su piel reaccionaba mucho y se enrojecía, pero ella quería seguir adelante y decía: «Si puede evitarme las cicatrices, puedo soportarlo». Se recuperó, pero esta terapia de luz dejó sutiles cambios genéticos que nadie pudo medir. Más de 40 años después, un equipo de investigación de Stanford descubrió el fenómeno de la fotomutación. Se trata de una forma de alteración del ADN causada por la acumulación de radiación ultravioleta en los tejidos. Y lo aterrador es que esta alteración tiene el potencial de migrar a otros órganos, incluso a los pulmones, a través del torrente sanguíneo. Un técnico de patología anónimo reveló a NBC News: sus células pulmonares reaccionaron como tejido cutáneo que una vez estuvo expuesto a la luz, como si su cuerpo recordara la luz. Este detalle coincide de forma extraña con los hallazgos de la autopsia. Su tejido pulmonar emitía un tenue brillo bajo la luz azul, un fenómeno que los médicos denominan residuos bioluminiscentes, una reacción fotoquímica que ha quedado en las células. Diane Keaton también había participado en 2024 en un pequeño estudio de la UCLA sobre los cambios en el sistema inmunitario de antiguos pacientes con cáncer de piel, pero este informe nunca se publicó. Si esta hipótesis es cierta, la luz no solo le salvó la vida una vez, sino que volvió literalmente para quitarle el último aliento. La mancha plateada, fría y plana, en su hombro es la última prueba de la larga lucha entre su cuerpo y los rayos de luz de alta intensidad. La tercera hipótesis suena realista, pero es un final cruel, una reacción metabólica a los fármacos. Se trataba de una trampa química de la que su cuerpo no pudo escapar tras años de daño. Según los registros de tratamiento en Cedars-Sinai, a Diane Keaton se le recetó un antibiótico de amplio espectro en su última semana.
Sin embargo, los resultados de los análisis de sangre mostraron que la concentración de antibióticos en su cuerpo era extremadamente baja, casi inexistente. Los expertos creen que esto es una consecuencia directa del trastorno alimentario que sufrió durante 5 años a la edad de 20 años. Bulimia nerviosa. Este desequilibrio de larga duración había afectado a la capacidad del cuerpo para absorber los medicamentos. Si los medicamentos no se pueden absorber correctamente, desencadenan reacciones químicas en la sangre que generan raros compuestos tóxicos. Un farmacéutico de Cedars-Sinai reveló a The Hollywood Reporter que su muestra de plasma presentaba un alto nivel de lactato. Un nivel inusualmente alto de lactato sugiere que su cuerpo estaba produciendo sus propias toxinas endógenas. En las últimas semanas, Diane cambió visiblemente. Su voz era más débil, su piel pálida y sus manos siempre frías. Un fotógrafo que la conoció en una exposición de arte recordó. Caminaba lentamente, ligeramente tambaleante, pero seguía sonriendo. No parecía enferma. Simplemente se desvaneció, como si se estuviera desvaneciendo lentamente. Los médicos lo llaman una reversión metabólica en fase terminal, en el que en este estado, el cuerpo se vuelve contra sus propios procesos biológicos. La medicina ya no ayuda, sino que se convierte en el oponente. Y el sistema inmunitario, después de una vida de lucha, ya no sabe qué proteger. En esta hipótesis, la muerte de Diane Keaton es una muerte química. Su cuerpo, agotado por la lucha, creó su propio final rápido e inesperado, lo que explica el rápido colapso del sistema en las últimas 24 horas. Para comprender realmente la muerte de Diane Keaton, tenemos que alejarnos de los informes médicos e ir a donde vivía. Una tranquila casa de ladrillo en Brentwood West, Los Ángeles, donde la luz rara vez penetraba a través de las cortinas. Cuando el mundo se enteró de su muerte, los medios la llamaron la reina de los sombreros de ala ancha de Hollywood. Pero este sombrero, el cuello alto y los guantes negros eran su armadura. En los últimos años de su vida, desapareció casi por completo de Hollywood. Caminaba lentamente, como si temiera la luz del sol, en lugar de disfrutarla. Un dermatólogo dijo que su piel se había vuelto tan fina que incluso la luz tenue podía causar un dolor punzante. Su vida amorosa estuvo llena de relaciones famosas. Woody Allen, que le enseñó a reír en la oscuridad. Warren Beatty, que trajo el dulce dolor del amor, y Al Pacino, al que amaba y cuya propuesta de matrimonio rechazó. Después de rechazar a Pacino, eligió una vida de soledad y adoptó ella misma a 2 hijos. Pacino la llamó en su último cumpleaños en septiembre de 2005. La conversación duró menos de 3 minutos. Ella dijo en voz baja: «Ah, estoy bien, solo que la luz parece ser tan brillante últimamente». Pacino sintió que estaba hablando con alguien que estaba muy lejos, al otro lado de la luz. En los últimos meses, Diane desarrolló extraños hábitos. Acortó las cortinas, quitó los espejos del dormitorio y bajó la temperatura de la casa a 18 °C. Ella dijo: «Cuanto más frío hace, más fácil me resulta respirar». En agosto de 202, redactó un Nuevo Testamento y en una carta manuscrita a sus amigos escribió: «He vivido demasiado tiempo demasiado cerca de la luz. Ahora quiero ver si hay paz en la oscuridad». Los que la visitaron en la última semana dijeron todos: «Todavía estaba lúcida, pero su voz nunca había sido tan suave, como si su aliento se estuviera volviendo más delgado».
Un amigo cercano dijo que parecía estar desvaneciéndose, no por enfermedad, sino por fuerza de voluntad. Tal vez Diane Keaton se fue por voluntad propia. Su cuerpo se detuvo justo en el momento en que la luz se volvió demasiado brillante. Aunque todos los archivos están bloqueados y todos los periódicos imprimen la misma línea, neumonía bacteriana, persiste el secreto de las muestras de tejido perdidas, las notas borradas y los recuerdos susurrantes. Ahora la pregunta es para usted. ¿Qué cree que le pasó realmente a Diane Keaton? Deje sus pensamientos en los comentarios de abajo y no olvide hacer clic en suscribirse para no perderse nuestras próximas historias sobre los secretos ocultos detrás de las luces de Hollywood. M.